Buenas tardes, mi nombre es Marisa Cárdenas Amado, abogada de la Defensoría Nacional de los Trabajadores. En esta ocasión hablaremos de las utilidades. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción 9, establece que los trabajadores tendrán derecho a una participación de las utilidades de las empresas. Actualmente dicho reparto corresponde al 10% del total de las utilidades reportadas por la empresa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe señalar que del cumplimiento de esta obligación están exentas, entre otras, las industrias de nueva creación durante el primer año de su funcionamiento o aquellas que no tengan fines de lucro. El plazo para que estas empresas, registradas como personas morales, paguen estas utilidades a los trabajadores vence el 30 de mayo. En el caso de los patrones registrados como personas físicas, vence el 29 de junio. Este ordenamiento constitucional se expresa en forma más desarrollada en los siguientes artículos de la Ley Federal del Trabajo. En su artículo 117 establece que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. En su artículo 121 se establece que el derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ajustará a las normas siguientes. Y en su fracción 1 nos dice: el patrón, dentro de un término de 10 días, contado a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma. Y en su artículo 122 establece que el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que debe pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite la objeción de los trabajadores. Ahora bien, en caso de incumplimiento en el pago de utilidades, los trabajadores podrán emplazar a huelga al patrón conforme lo menciona el artículo 450 en su fracción 5. Ahí se establece que la huelga deberá tener por objeto exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Como se desprende de lo dicho hasta aquí, los trabajadores asalariados deben saber que el reparto de utilidades es fundamentalmente un derecho colectivo que se ejerce a través del sindicato, que es el titular del contrato colectivo de trabajo, ya que ningún patrón le entregará copia de su declaración fiscal ante Hacienda a cada uno de los trabajadores de manera individual. En el mejor de los casos se le entregará al representante sindical de los trabajadores y a nadie más. Y en caso de incumplimiento del patrón, los trabajadores no podrán emplazar a huelga si no cuentan con una representación sindical. Como vemos, es aquí donde aparecen los verdaderos obstáculos para exigir un cabal cumplimiento en el pago de utilidades, en virtud de que en muchas empresas de nuestro país los obreros no tienen un sindicato y mucho menos un contrato colectivo de trabajo. En consecuencia, exigir el pago de utilidades de manera individual bajo estas adversas condiciones no solo tiene pocas posibilidades de éxito, sino que resulta altamente riesgoso, porque el patrón, al ver afectados sus intereses, opta generalmente por despedir al trabajador. En suma, podemos afirmar que en nuestra Constitución y en la Ley Federal del Trabajo existen los ordenamientos legales para que año con año los obreros reciban una parte de las utilidades que su trabajo diario le generan a su patrón. Sin embargo, para exigir que se respete este derecho, tienen que afiliarse a un sindicato que en verdad defienda todos sus derechos de los trabajadores. O bien deben formar un sindicato nuevo. Sea de una u otra forma, dependerá de los trabajadores el organizarse sindicalmente para exigir el cabal respeto y cumplimiento, no solo al pago de utilidades, sino a todos sus derechos laborales. La Defensoría Nacional de los Trabajadores les ofrece asesoría laboral gratuita referente a este tema. Por su atención, muchas gracias.